Buen día, mi nombre es Abdel Martínez de Asa y en conjunto con mi compañera Gloria estaré tratando el tema de la clonación y la bioética. En mi caso, para dar inicio de inmediato, yo estaré tratando los conceptos básicos sobre qué es la clonación, por ejemplo, para tener una idea más clara de lo que estaremos hablando. Pues, la clonación no es más que una forma de reproducción que se utiliza por medio de unas ciertas técnicas para transferir el núcleo de las células somáticas para conseguir una copia genética de un animal o digamos en nuestro caso lo que estamos tratando de un humano y así poder generar un nuevo espécimen, pero que es en base a la célula que se tomó de muestra, es decir, es una copia. Teniendo esto en cuenta, pasamos a la parte de la oveja Dolly. ¿Qué o quién fue la oveja Dolly? Bueno, fue uno de los primeros experimentos en la rama de la clonación que fueron efectivos. Esta fue una oveja que fue clonada y que logró vivir sin ningún problema aparente, evidentemente, porque luego fue sacrificada el 14 de febrero, teniendo algunos 6 años de edad, por ya enfermedades pulmonales que no tenían nada que ver con la clonación. ¿Qué pasa y por qué destaco la oveja Dolly? Debido a que esta fue la gran impulsora del campo de la clonación, es decir, cuando este experimento se dio a la luz, se demostró al público, se mostró, eh, esto generó un gran auge y un gran salto al campo de la clonación, haciendo que se comenzaran a clonar desde roedores, dromedarios, caninos, y que se comenzara a plantear la clonación en humanos. Y aquí entra el siguiente detalle. ¿Qué es un humano? Según el artículo de donde nosotros nos estamos inspirando para realizar esta exposición, plantea unas ciertas cuestionantes que pueden llegar a generar ciertas dudas, porque destaca que para la ciencia un humano es un ser que proviene de un par, es decir, un padre y una madre, que tiene una mezcla genética de ambos. Pero también destacan el hecho de que un humano es una mezcla de esto que ya dije, al igual que también una mezcla de valores, costumbres, actitudes y un sinnúmero de cosas que van formando el carácter de un ser humano. Y como destacamos anteriormente, la clonación no es más que digamos, un copia y pega. El espécimen de donde es sacado va a ser exactamente igual físicamente y más que físicamente, disculpe, genéticamente que su clon. Por lo que ahí entramos en un conflicto ético de bioético, perdón, de si es un humano verdaderamente, y ahí entran las normativas de la bioética para saber si es prudente hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a ser una copia exacta, pero no sabemos o esa copia exacta no va a tener los recuerdos de la persona, digamos, que falleció y fue donado su ADN para crear un clon de este mismo. Entonces, ¿esa persona es la misma o es un ente diferente? Porque genéticamente es lo mismo, pero en cuanto a actitud, en cuanto a formación, valores y forma de ver el mundo, será algo totalmente distinto. A lo que la bioética tiene unas ciertas cuestionantes sobre esto. Claro que esto también, por parte de la comunidad científica, tiene ventajas, digamos, como pueden ser, por ejemplo, el cultivo de órganos para trasplante, que es una idea revolucionaria debido a que sabemos que es muy normal que una persona que necesita un trasplante de órgano necesita pasar por una lista enorme para poder llegar su turno y no necesariamente para que le cedan el órgano que él necesite, sino que, por ejemplo, él necesita un hígado, pero la persona que está detrás de él necesita un pulmón. Entonces,
para que él consiga ese hígado, tiene él que conseguir a alguien que le ceda un pulmón al paciente número 2. Entonces, una persona no puede ceder un pulmón y seguir viva, por lo que debe ser una persona que acaba de morir o que va a morir y va a ceder sus órganos, pero eso es algo tabú a día de hoy aún y que causa mucho revuelo entre los familiares y es casi para un familiar insulto que digan que su familiar que va a morir done sus órganos porque están en buen estado y podría ayudar a otras personas. Los familiares, que es normal y es comprensible, entienden que le están quitando la nula, prácticamente nula posibilidad que tiene ese paciente de sobrevivir y quitándole sus órganos muy rápidamente, en muchos casos no dejando que se pueda despedir de sus familiares porque el proceso tiene que ser muy rápido. Entonces, se destaca el hecho de lograr cultivar órganos para los trasplantes, pero aquí entra nuevamente la ética de la ciencia, la bioética, y es que si al final es un ser humano el que va a estar eh, clonado, sabemos que no va a tener recuerdos, pensamientos, sentimientos como la persona como tal, pero va a ser un ser vivo y va a ser un humano según algunos o otros no, pero ante la duda lo es. Entonces, es justo que esta criatura nazca sencillamente para hacerle extirpado sus órganos y cedérselo a su dueño, digamos, porque el estilo de negocio de estos procesos, que también podría generar falta de equidad en la sociedad, sería de que personas ricas tengan un clon de reserva para cuando le vaya a pasar algo. Es decir, yo soy multimillonario, yo quiero tener dos clones. Yo bebo mucho, se me daña el hígado. Bueno, yo tengo un hígado ahí perfectamente que me funciona a mí, que lo puedo tomar cuando quiera, porque es un cuerpo, un clon genéticamente exacto a mí, pues yo puedo tomar esto. Entonces, esas son cosas que se pueden llegar a tomar en cuenta en un futuro, hasta en la posibilidad de tú conseguir un buen trabajo o ser una persona de importancia en la sociedad. Porque si actualmente un apellido pesa, como destaca el texto, lo siguiente, si una persona rica tiene estos clones, eh, ¿a quién tienes tú, por ejemplo, como empleador, más posibilidad de contratar? El que si se te enferma y tiene que necesitar un órgano nuevo, tiene que esperar un año y tú tienes que seguir pagándole, o el que tiene su clon ahí esperando a que él necesite el órgano y simplemente ser trasplantado. Son cuestiones que el texto destaca y que son importantes llegarnos a pensar porque tienen mucho trasfondo y, y no son cosas claras del todo que podemos nosotros enfatizar, decir si sí o si no, pero aún siguen en discusión y con el paso del tiempo veremos cómo avanza este mismo tema. Mi nombre es Gloria y yo les estaré dando continuidad a este tema. El personalismo. Este es un movimiento que nació en tiempos de la Revolución Francesa para contrarrestar al capitalismo, el cual penetró de la forma de vida y pensamiento de las personas fomentando el materialismo. Los personalistas se presentan como los más fieles a la enseñanza religiosa. No desean modificar su doctrina, sino llegar a un acuerdo con los no católicos para una escala de valores concretos para asentar una convivencia pacífica. Es casi seguro que fue Charles Renouvier el que empleó el término personalismo por primera vez. El personalismo es una perspectiva adoptada por la bioética no secular, que comprende al ser humano y su esencia como el valor espiritual superior. Se reconoce la dignidad de la persona por su esencia y no solamente por su capacidad para ejercer su autonomía. Es muy importante desde esta perspectiva bioética que la persona se entregue a los demás. De aquí deriva el aspecto comunitario de la persona, que es el personalismo proclama.
Tenemos el personalismo y la clonación humana. Dentro del personalismo, se considera que la clonación humana productiva es un reemplazo de la vida humana vista como un don. Por la lógica de la reproducción vista como un proceso biológico, producir una copia idéntica de otro ser humano atenta además contra la identidad e irrepetibilidad propia de la persona y supone una valoración desigual de las personas dependiendo de sus cualidades, ya sean intelectuales o físicas. Ello implica aceptar el dominio de unos hombres sobre otros, permitiendo a algunos programar la identidad biológica de otros seres humanos. Por lo tanto, mediante este procedimiento se violan ciertos derechos humanos como son la igualdad esencial y la no discriminación de las personas. Y por otro lado, saberes copia biológica de otro quizá podría alterar el desarrollo armónico de la entidad psicológica de la persona. Dicen los personalistas que en la valoración moral de la clonación humana se debe considerar su coherencia con el significado profundo y con los valores propios de la sexualidad humana. En este sentido, la clonación humana reproductiva representa una forma de reproducción técnicamente asistida. En ella se produce una imitación de la reproducción en su dimensión biológica, ignorando su dimensión específicamente personal, con lo que se alterarían las relaciones humanas más profundas y elementales, como son la paternidad y maternidad, la filiación y etc. Tenemos el humanismo secular. El humanismo moderno apareció durante el Renacimiento. En la época de la Ilustración, este hizo generar nuevos ideales de justicia social e inspiró las revoluciones democráticas de nuestro tiempo, contribuyendo a la integración de la ciencia moderna. El humanismo ha colaborado en la construcción de la perspectiva ética que subraya los valores del bienestar y la felicidad, así como el respeto de los derechos humanos universales, de la libertad de creencia, elección y decisión. Y se denomina secular por ser ajeno a toda concepción religiosa sin estar en contra de un pensamiento religioso con el cual puede coexistir. El humanismo y la clonación humana. El humanismo secular guía sus fundamentos tomando como base a la razón y es por ello que en el análisis de la clonación son preponderantes los beneficios que ésta pudiera traer a la humanidad con la finalidad de conseguir el bienestar general. Uno de los puntos claves para determinar si es adecuada o no la clonación es la visión que tiene cada corriente ética sobre el hombre. El humanismo secular considera que el Homo sapiens es un ser con ciertas características cuyos pensamientos y sentimientos tienen su fuente en procesos biológicos y no en un alma inmaterial. Para el humanismo, el hombre no es persona desde el momento de la fecundación, sino que se hace persona en el momento posterior, que puede ser en las fases de desarrollo embrionario, en el momento de la formación de la línea embrionaria, en cuanto inicia la formación del sistema nervioso central, en cuanto inicia la formación de la corteza cerebral, o en el momento de la adquisición de autoconciencia. El humanismo secular atribuye a los padres al desarrollo sobre los hijos y por tanto sobre los embriones de modo tal que pueden disponer de ellos para ponerlos a disposición de científicos en beneficio de la humanidad. Al separar los conceptos de persona y ser humano legítimo, la experimentación con embriones de conformidad con dos de sus principios. Así, el humanismo secular, como perspectiva bioética, sugiere que se realice la clonación en seres humanos, siempre que se tenga una adecuada reglamentación para prevenir los abusos y para que se respete en la mayor medida posible la libertad de elección y decisión de cada ser humano.